Muchas gracias por la disposición y el interés que están demostrando. Algunos se acercaron a preguntarme y la verdad que es hermoso porque si esas preguntas se hacen, uno puede responder y escuchan todos, ¿no? Pero una persona me compartió el problema de estrés crónico y claramente en pequeñitos minutos quedó muy obvio que en realidad el estrés crónico que él tiene en realidad no es el problema, es la consecuencia. El problema es tantas horas de trabajo, dificultad para organizar su día, valoración de sus prioridades, donde uno tiene puesto el corazón. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Aprender a manejar el diario de energía, regular la agenda, aprender a separar horarios para todo. La variable no va a ser el tiempo, porque 24 horas cada día no hay más, y de eso 8 hay que dormir, 6 u 8, y lo otro hay que saber administrarlo para que no dañe. Como eso no se sabe hacer o se hace mal, entonces viene el estrés. ¿Y cómo se combate el estrés? Corrigiendo las otras causas. Muy bien. El cartel dice en la sala de espera, ¿quién es normal? Porque podemos de esta lámina hablar mucho tiempo, pero la ciencia cada vez va confirmando que más allá de cuál sea la definición de normal, van llegando a la conclusión de lo que la Biblia también refiere, ¿no? Obviamente la Biblia, al ser un libro religioso, un libro que nos liga a Dios, usa términos espirituales y la Biblia dice que somos todos pecadores. No hay uno, ni siquiera uno, no hay uno que viva conforme a lo que Dios quiere. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Y también yo no sé ustedes aquí, si alguno le preguntara si mienten, ¿qué dirían, no? Para algunas personas dicen, yo no miento nunca. Y el apóstol Juan dice en la Biblia que somos todos mentirosos. Y si decimos que no mentimos, le hacemos a Dios mentiroso. Así que, ¿quién es normal? Un término social, un término médico. Bueno, la ciencia cada vez va llegando a la conclusión que nadie, y que la normalidad es un tema más bien teórico. Y la Biblia dice que somos todos y estamos todos separados de Dios. Y el punto es, todo el mundo habla de la autoestima, no nuevo, no es de ahora, pero una de las heridas más fuertes que la gente hace referencia lo sintetiza así. No sé si alguna vez vos dijiste esto, tengo la autoestima baja, y sufriéndolo obviamente, ¿no? Como algo doloroso, pesado para llevar. Lo cierto es que hay gente que tiene la autoestima alta también, y en general no solamente no consulta, sino que lo vive sembrando por todos lados. Pero la autoestima, es decir, es la frase que ayuda a entender esa pregunta que ustedes tienen allí. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? La autoestima. Y hay gente que dice, no me amo a mí misma, no me amo a mí mismo. Ahora, de vuelta, la autoestima es un síntoma. Es equivocado tratar la autoestima. Y son equivocados los profesionales que trabajan la autoestima, porque es como trabajar la fiebre, es como trabajar la anemia. Hay que ver la causa. Si uno no trata la causa, va a estar toda la vida tratando el síntoma. La va a cambiar de lugar, como me decía un psicoanalista, nosotros no curamos, cambiamos los muebles de una habitación a otra y la persona por un tiempo está un poco mejor. Bueno, la autoestima es un síntoma y que uno puede sí entrar a partir de la autoestima
puede empezar a pensar en cómo me pienso, porque la autoestima es consecuencia de cómo yo me pienso, es decir, de mi autoconcepto. Y aquí la palabra de Dios, en boca del apóstol Pablo, pide por favor que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es la invitación a pensarse a sí mismo con cordura, con equilibrio, con mesura, porque el pensarse equivocadamente trae mucho daño personal, muchas heridas personales, y el pensarse superior a uno mismo afecta y puede dañar a mucha gente. Por eso es muy importante cómo me pienso yo, cuál es mi autoconcepto. Y en esta noche yo quiero invitarte a que vos te preguntes cómo te sentís vos misma con vos, por eso ahí están esos muñequitos con la máscara, y cómo te pensás, es decir, cómo me pienso, cuál es el autoconcepto. Y así como la autoestima me lleva al autoconcepto, para arribar a un buen diagnóstico tengo que animarme a dar un paso más. Y eso requiere de más profundidad, y la profundidad no es algo muy lindo. Cuando uno se profundiza en un tema, en general no hay tanta luz, hay que bucear, hay que meterse para indagar. Que en general eso sucede cuando hay un evento catastrófico o cuando uno está solo en un lugar después de mucho ruido. Allí es más fácil ver cómo me siento, cómo me pienso, y entonces la idea es cómo me miro, cuál es mi autoimagen. Si yo entiendo cuál es mi autoimagen, voy a entender cómo me pienso, mi autoconcepto, y voy a ver cómo me siento, mi autoestima. ¿Se entiende la secuencia? Ahora, fíjense, ahí hay un gatito mirándose en el espejo y ¿cómo se ve? Como un león, ¿no? ¿Cómo me veo? Bueno, nosotros somos seres influenciables. Eso prácticamente todas las escuelas de psicología coinciden en esto. El psicoanálisis levantó la bandera desde lo psicológico a principios del siglo XX y hablaba que los primeros 5 o 6 años de vida son fundamentales, en que va a marcar cómo me va a influenciar. Por eso es que es tan importante. Otras escuelas de psicología, las que iban más desde la medicina, hablaban que hasta la preadolescencia o la adolescencia. En realidad, hoy las neurociencias confirman que el cerebro tiene capacidad para ser influenciado por más tiempo. En general, hasta los 22, 25 años, puede incluso el cerebro modificar su estructura plástica, su adaptabilidad de la arquitectura neuronal puede modificarse incorporando nuevas cosas para ya después ir cerrándose. Así que, como diría el refrán, nunca es tarde porque siempre hay tiempo, pero lo cierto es que esta influencia puede ser de muchas formas, pero básicamente tiene 3 columnas que son fundamentales. Una está acompañada, somos influenciados por lo que el psicoanálisis llamó la libido, es decir, por esta energía que está vinculada al placer, la energía libidinal, la energía psicosexual, que va modificando y que tiene que ver con mi identidad. Y va a ser muy importante, todo va a estar en función de cómo yo me influencio a mí mismo en mi desarrollo psicosexual. Otra de las líneas que habla de cómo vamos creciendo y nos vamos influenciando, tiene que ver con el poder. Y esto lo desarrolló Adler, discípulo de Freud, que se separa de Freud justamente no concordando con el eje psicosexual. Y él habla que en realidad el poder es lo que nos influencia. Y somos más o menos, y nos vemos en mayor o en menor medida, y por lo tanto nos vamos a pensar y a sentir en función de lo que podamos. Él trabajaba con soldados de la guerra, trabajaba con los minusválidos, y él veía cómo los minusválidos, si son entrenados, pueden modificar su manera de sentir, ser y tener mucho poder, aunque más de uno no pueda hacer nada. El temple es desarrollarles este concepto para que ellos, aún con la minusvalía, puedan tener
una fuerza muy especial. Yo cuando estaba estudiando esto me acuerdo que coincidió con tomar el colectivo y estaba yendo a la esquina, era estudiante, y vi una persona, a una señora no vidente, y me acerqué para ayudarla, para que tome el colectivo, y la mujer me dice, ¿por qué me ayuda? No necesito que me ayude, yo soy igual a usted, no tiene por qué usted ayudarme, usted piense en usted y concéntrese en usted. Me dijo así, me sacó volando la vieja. Y yo la verdad que me quedé sorprendido. Al poco tiempo me di cuenta, porque justo estaba estudiando Adler, me di cuenta, ¿no?, que muchas veces los discapacitados tienen un carácter muy agresivo, porque es la agresividad que necesitan para ellos superar su propia dificultad. Y ellos necesitan verse fuertes, por lo tanto se van a pensar así y se van a sentir así. Y a veces no lo van a disimular, lo van a expresar. Y uno que quiso ayudar sale disparado, ¿no es cierto?, por una cuestión parecida. Y después hay otra forma de ser influenciados, y eso nos lo enseña un gran hombre, Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, que se salvó de los campos de concentración porque la guerra terminó, su familia, muchos de sus familiares murieron, él luego fue en Estados Unidos, y él enseñó mucho cómo el ser humano puede ser influenciado desde el sentido. No por lo psicosexual. En un campo de concentración era impensable esa situación en donde la libidinal tenga que expresarse. El poder bastaba con tener una marca, que yo lo entendía muy fácil lo de la marca porque mi abuelo fue huérfano por los turcos y él tenía una marca con tinta, era muy de avanzada mi abuelo estambulián, ya se tatuaba, ¿no? En realidad lo tatuaron a él porque no sabían bien su nombre hasta que se encontró de casualidad con su hermano en otro orfanato, hasta que se encontraron lo llamaban por el número que le habían marcado en su mano. Y el apellido no era Estambulián, sino era Ohanessian, pero para salvarse de los turcos, los árabes le cambiaron el apellido y le pusieron Estambul. Y él cuando llegó al puerto de Buenos Aires lo llamaban por Estambul y no respondía. Y dijo, no, yo soy armenio. Entonces el italiano del puerto le puso Estambulián. Y así quedó el apellido. Así que fíjense los dramas y cuántos dramas habrá. Sí, la cuestión es que yo quiero invitarte a que te preguntes ¿cuál ha sido la influencia tuya que te modeló? ¿Desde qué lugar fuiste más influenciado? ¿Desde lo psicosexual, desde la esfera del poder o desde la voluntad de sentido? El encontrarle sentido a las cosas. Porque hay que construir la realidad. Cuando uno dice que crece, en realidad lo que está diciendo es que se está abriendo camino, luchando por estas tres cuestiones, por el principio del placer, por el principio de la realidad, y con pautas de educación que intentan acomodar de la mejor forma a la persona y permitir que pueda crecer. ¿Cuál era el principio de la realidad? Somos pobres, le dijo mi abuelo a mi tío. Yo no puedo darte plata como tienen los otros comerciantes armenios, yo soy electricista, pero yo quiero que estudies, y junto con la palabra de Dios fueron estudiando, y así mi madre, mi tía y mi tío fueron docentes y estudiantes de medicina, cuando en esa época todos los armenios, o muchos, eran comerciantes. Y bueno, esa era la pauta de educación. Y el principio del placer era responder bien al papá, que si le iba mal en un examen los esperaba con una zapatilla o con un cinturón diciéndole yo me mato para que ustedes sean personas de bien en el día de mañana. Hay que construir la realidad y quieras o no la estás construyendo. La pregunta no es si la vas a construir. A mí me causa gracia, muchos creyentes viven pensando cómo ser luz y cómo ser sal. Y yo les digo, no piensen más eso, ya son luz y son sal. No pensemos lo que tenemos que ser, ya somos. Pensemos cómo tenemos que brillar y cómo tenemos que dar gusto. Y parece que no, pero es totalmente distinto. ¿Me siguen a dónde voy? Y por eso muchos hacen tratamientos largos para poder sentirse bien, para superar cuestiones del pasado, tratando de corregir, mirando para atrás.
cuando en realidad la realidad que hay que construir es para adelante y la tenemos que hacer de una forma o de otra. El punto es que vamos creciendo, formando nuestra personalidad, integrando tres cosas: el temperamento, el carácter y los eventos que vamos teniendo. En el microambiente, que es la familia en general, y el macroambiente, que es la familia nuclear ampliada, donde uno pasa la mayor parte del tiempo, la escuela, el barrio, los familiares segundos. A partir de esa interacción es que vamos creciendo y son los eventos traumáticos los que nos hacen modelar y nos hacen crecer. No hay crecimiento sin sufrimiento. Es imposible pensar en que uno puede crecer sin sufrir, porque la palabra crecer implica sufrir. El tema es si sufro más o sufro menos. Pero si fuera por uno se quedaría, le hubiera quedarse mucho tiempo en el útero de la mamá, no hubiera querido pasar por el canal del parto, menos por la mano de un cirujano en una cesárea. Es decir, recuerden la posición fetal, es una posición de protección. Uno va y nacemos en una posición así y no crean que morimos en posiciones distintas. Es decir, frente a una noxa, frente a algo que viene repentino, uno se cubre, ¿no es cierto? Es una posición, se llama posición fetal. Ahora, los eventos traumáticos pueden ser positivos o negativos, placenteros o displacenteros, pero el cuerpo lo va chequeando. Tengan en cuenta que crecemos contra la ley de la gravedad. Somos los únicos bípedos en la creación y esto tiene un costo para la columna. Nos vamos achicando. Yo me acuerdo que los últimos meses yo era un poco el esposo de mi madre porque quedó viuda y yo trabajaba adelante y estaba siempre con mi mamá y le decía: mami, cada vez estás más chiquita, ¿cómo puede ser? ¿No? Y me decía: no me cargué. Yo le daba una cachetada, ¿no? Y le dije: pensar que yo estaba en la panza tuya, ¿no? Y claro, uno suena muy loco, ¿no es cierto? Pero es así, vamos creciendo, otros se van achicando, es la ley de la vida, son eventos traumáticos. El tema es que hay eventos traumáticos que se dan en el microambiente familiar, en la atmósfera familiar. Y la familia es aquella instancia que toma lo que podemos tener y lo puede transformar en bendición o en maldición, en algo bueno o en algo malo. Y muchas veces en esa atmósfera familiar lo que no se respira es el amor de gracia que tiene que haber. Es el amor que edifica. Y hay un autor que introdujo esto en la década del 50 y nos ayuda a entender cómo se puede, en ambientes familiares, se pueden generar heridas que acompañan a uno hasta el resto de su vida si es que no hace un tratamiento de sanidad de sus heridas emocionales, es decir, de sus heridas de la personalidad. Hay familias donde uno respira claramente una atmósfera de rechazo, en donde no hace falta que alguien diga cómo se odian. Claramente se ve esa situación de fragilidad, en donde el hijo insulta al padre, donde el padre maldice al hijo: ¿para qué naciste? Todo gira alrededor del día que nació. A partir de ahí me arruinaste la vida, sos un inútil. Y así, no frases que pueden ser dichas en un momento de nervio, ¿no es cierto? Aunque nunca hay que decirlas, porque hieren y hay palabras que matan. El punto es que son atmósferas, son ambientes enrarecidos que están prendidos y uno va creciendo siendo influenciado por esa situación. Yo siempre me viene a mí a la mente cuando un diácono de una iglesia me pidió por favor que yo vea a su hijo joven porque estaba preocupado, en realidad adolescente ya en la última etapa, y yo le dije: con gusto lo voy a ver. Y fue así que lo llamé, el muchacho vino y charlamos, y cuando me iba contando su vida, lo hacía desde un lugar tan soberbio que yo entre mí dije: a este le hubiera venido bien una paliza en su momento. Y yo le pregunté: ¿vos tenías barra en tu barrio, en tu cuadra?
porque a mí me fajaron una vez y fue santo remedio, ¿no? Entonces trataba de entenderle y él no, una soberbia, una cosa insoportable para quienes estaban al lado de él. Entonces cuando lo vuelvo a ver a este papá, me dice, Miguel, ¿cómo te fue con mi hijo? Y yo le dije, mirá, vení, nos fuimos a un costadito. Y le digo, vos sabés que, no sé si alguna vez lo hiciste, pero a tu hijo le hubiera venido bien alguna vez una paliza de parte tuya. ¿Alguna vez le pusiste un límite firme? Y fue como insultarlo a este hombre. Se puso serio y él me llevó a otro lugar. Estábamos en el atrio de una iglesia y se transformó su rostro y me dice, Miguel, yo nunca le levanté la mano a mi hijo ni a mis hijas. Y se levantó la camisa y tenía un tajo, una cicatriz de lado a lado y dice, yo crecí con mi papá que era borracho y venía y le pegaba a mi mamá, a mis hermanas y un día vino y quiso matar a mi mamá con un cuchillazo y yo salté siendo el menor de los chicos y me contó su drama y mi papá me clavó el cuchillo a mí, me estuve por morir y yo juré algo, una sola cosa en mi vida, que si Dios me daba hijos nunca les iba a levantar la mano. Impresionante, ¿no? Lo que yo pensaba que hubiera sido algo bueno, él sin querer no lo había hecho bueno para con el hijo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Es decir, él se crió sin un ambiente de gracia y él terminó repitiendo lo que pasó y hoy su preocupación es su hijo, indomable, mala conducta, denuncias policiales, insoportable, y el momento pasó para poder aplicar algo terapéutico. Un ambiente de rechazo. Me acuerdo mucho cuando una mujer mayor, varios hijos, ninguno de los hijos hizo cargo de la madre y la madre ya mayor y viejita, ya con la cabeza deteriorada. En el día de su cumpleaños, la madre vivía con ella, la madre le dice, vos seguís festejando, nunca te vas a olvidar que viniste de casualidad. Era el regalo que la madre, cada vez que cumplía años, la madre le decía, vos viniste sin ser deseada. Y el esposo de la hija, yerno es, siempre me confundo, el yerno, ya dos hombres mayores, la miraba y le decía, mamá, ¿por qué le insulta a su hija en el día del cumpleaños? ¿Por qué es tan mala, no? Y la mujer tenía síntomas de demencia, yo di gracias a Dios porque le decía a la hija, tu mamá está mal de la cabeza, ¿no? Pero desde que yo me acuerdo me lo dice, y bueno, desde que vos te acordás está mal de la cabeza, ¿no? Pero cada cumpleaños era transmitirle el odio por haber quedado embarazada de esta hija que según esa madre le arruinó la vida a ella. Claramente una atmósfera de rechazo. Y estas son heridas muy profundas que son muy difíciles de sanar porque van condicionando la autoimagen, el autoconcepto y el autosentimiento, el cómo se pueden sentir. Y hay otros patrones de rechazo familiares en donde nadie diría que se odian entre sí. Es esto que ustedes ven aquí, el rechazo encubierto. Hogares en donde no hay gracia en la crianza, aunque aparentemente lo que hay es amor. Muchas veces personas crecen influenciadas con un amor que es enfermizo y que termina perjudicando y dañando a este hijo que está creciendo. Y hay muchos ejemplos, yo no los voy a poner todos porque se nos iría el tiempo y en media hora tenemos que terminar, pero hay un ejemplo que es muy claro que es la sobreprotección. La sobreprotección daña al hijo. Y hay muchos hijos en hogares hermosos, entre comillas, que todavía siguen cargando en su ser el dolor que no cesa por haber sentido que fueron sobreprotegidos por su madre o por su padre y hoy se sienten, se ven, se piensan y se sienten inútiles por esta sobreprotección. Es esta concepción de ver que se tienen alas para volar, pero es no haber podido volar nunca porque siempre fueron protegidos para eso. Y así sucesivamente van ellos también rechazando a quienes van siguiéndoles. Entonces, la sobreprotección es un ejemplo muy claro, es un amor enfermo que va perjudicando a quienes crecen bajo esas alas.
También crecer bajo la comparación, padres que torpemente educan comparando a sus hijos, no solo dañando al hijo comparado, sino echándole una carga pesada al otro hijo que supuestamente tiene las de ganar, generando una semilla de discordia en ellos al futuro. Y lo detectan y esto genera bronca, genera envidia, genera rencor, genera mal humor. Y basta con que uno de ellos se case con una mujer que en vez de ser bendición para su esposo es gotera continua, como dice Proverbios, y entonces se conforma esa ensalada que tiene oliva, acheto, limón, y tiene todo para que se complique más. La comparación entre hermanos, y así podemos mencionar otros ejemplos. Mencionarlo o tratar al hijo con el sexo que hubiera querido, aunque tiene otro sexo. Amarlo en función de los logros. Si haces esto, sos mi hijo. Si no lo haces, no sos mío. Y a veces una neurona se activa, solo que sin práctica se activa mal y le dice, si haces mal las cosas, no sos mi hijo, sos hijo de tu mamá, lo cual complica mal la cosa, ¿no es cierto? Y la madre está trabajando como una condenada y él es el dandy que clasifica y discrimina a toda su familia. Y así sucesivamente son atmósferas de rechazo que se van impregnando, creando heridas. ¿Por qué heridas? Porque dañan la estructura del aparato psíquico, perjudican el área emocional, contaminando la autoimagen, el autoconcepto, por lo tanto la autoestima. Podemos mencionar ejemplos. ¿Por qué la psicología recomienda avisarle al niño adoptado que es adoptado y no mentirle? Parece mentira, todavía nos encontramos con hijos que crecen sospechando que son adoptados, pero los padres se lo siguen negando. Y esto que es de loco, ¿no es cierto? La frase hijo del corazón es una frase muy afortunada porque ayudó a bajar mucho este tema. Pero ¿cuánto se daña a un hijo del corazón cuando se le dice que es natural y cuando todo su ser le dice que no lo es? Pero sus padres que lo amaron y se jugaron por él le mienten. ¿Cómo va a ser para confiar él después? ¿Cómo va a ser para no proyectar en su esposa o en sus hijos el rechazo con los que él fue educado y fue sostenido? Y así sucesivamente con muchos cuadros y muchas situaciones. Un día me acuerdo hablando con los hijos de un pastor, todos rebeldes, todos lejos del camino de Dios y muy pesados algunos de ellos. Y entonces, preocupado el padre, citamos a la familia y ahí el hijo adolescente, los hijos adolescentes amplificaron el rechazo con que fueron educados, fueron criados. Aún en atmósferas cristianas o de religiosidad cristiana se crece deformando y con heridas que son difíciles de sanar. ¿Cuál fue la conclusión? Tienen que portarse bien para que me nombren pastor. Si ustedes no vienen a la iglesia, no me van a ascender en el cargo. Fíjense la ridiculez y la locura de creer que así va a educar a los hijos. Alguien que no es malo, está enfermo, que fue criado con heridas, que intenta sanar modificando el status quo de él en el presente sin darse cuenta que está dañando a sus hijos. En una oportunidad me acuerdo que uno de estos hijos estaba con tanta bronca que dejó de ir a la iglesia. Gente de clase baja, media baja, y con mucho esfuerzo este hombre creyente, muy temeroso de Dios, lo poquito que tenía, se lo prestó al pastor de la iglesia, La Plata. Y el pastor le dijo que se lo iba a prestar y se lo iba a dar, se lo iba a devolver la plata. Entonces este hombre le prestó la plata, era el 1 a 1, y le prestó 1 a 1, dólares, pesos, ¿no? La cuestión es que los hijos dejaron de ir a la iglesia y el padre preocupado dice, ¿por qué no vienen? Y había un montón de argumentos, muy buena familia, y el tema fue muy sencillo. Era una rebeldía por este acto que había hecho el padre. ¿Y dónde estaba el problema? Estos hijos crecieron comparándose con los demás y usaban el medio ambiente de la iglesia para seguir enfermándose más sin darse cuenta que cada uno es un individuo y es valioso por sí mismo. La cuestión es que pasaron varios años y el pastor no le devolvía la plata a este hombre. Y yo tuve varias charlas con él
Y bueno, pasó un tiempo y hubo una reunión muy grande, más grande que esta, era toda una semana, y el último día, el último domingo, era el día que se iba a hablar de la segunda venida de Cristo. Y el pastor estaba en éxtasis, diciendo que Cristo venga pronto, y todos los mentirosos abajo diciendo amén, amén. Había próximos a casar, todos diciendo que venga, nadie quería que venga, pero bueno, todos decían que tenía que venir. Bueno, la cuestión que el pastor se iba entusiasmando con ese mensaje, Maranata, empezaba en idioma, ¿no? Y dijo, y quieren que venga Cristo, y todos, sí, sí. Y este hombre sentado atrás, viendo a los jóvenes adelante, y no estaban sus hijos, de golpe dijo, oiga, si Cristo viene pronto, ¿cuándo me va a devolver la plata? El Espíritu Santo le activó la neurona, y entonces cuando terminó la reunión, todos lo iban a saludar al pastor, vieron que siempre se hace así, ¿no? Y está bien, pero bueno, y este hombre se acercó al pastor y le dijo, che, pastor, ¿cuándo me devolvés la plata? Y el otro decía, sí, gracias, no, ¿qué gracias? ¿Cuándo me vas a dar la plata? Y lo empezó a increpar al pastor, un hombre grandote, y se acercaron varios, che, ¿qué pasa? Parece un papelón, ¿más qué papelón? Tus hijos vienen, cantan, y yo estoy sufriendo, hace años que no los veo crecer en las cosas de la iglesia. Fíjense, es la locura. El pastor después fue humilde y le devolvió la plata. ¿Y qué pasó? Naturalmente revirtió, y uno de ellos empezó despacito a volver a la iglesia de vuelta. Adolescentes que amplifican el dolor de ser criados de una u otra manera en un contexto como el que estamos viviendo. Miren, a veces las conductas son muy dañinas, no tanto por lo explosivo que puedan ser, sino si son o no coherentes. La incoherencia daña más que muchas otras cosas que nosotros pensamos. Cuando hay padres que le dicen, tenés que ir a la iglesia, voy, y él no va nunca, eso es dañino, eso deforma la personalidad. Cuando el chico dice algo, cuando los padres tienen que enseñar algo, pero ellos hacen otra cosa, eso es dañino porque es incoherente. En una oportunidad, un padre le dijo a su hijo, a las 12 de la noche tenés que estar en casa. Y el padre rebelde dijo, bueno, papá, está bien. La miró a la madre y la madre le hizo el gesto como diciendo, yo me encargo, vos vení cuando puedas. ¿Está bien? La cuestión que el hijo vino más tarde y el padre le había dado el ultimátum a ese hijo. Y el padre lo estaba esperando. Cuando el hijo llegó una hora más tarde, estaba el padre sentado en el sillón y le dice, hijo, hace frío, te tengo que castigar, ya me cansaste, tenés que ir a dormir al sótano. La mujer llorando en la pieza, el hijo se fue al sótano a dormir. A la madrugada el hijo se despierta del frío y tocó algo, y lo que tocó era el padre durmiendo con él en el sótano. Ni el padre aguantó. Pero hay un momento que tiene que terminar la incoherencia. La incoherencia no puede reinar en un hogar. Y no es eliminándose uno del hogar. No es diciendo yo me voy, no vuelvo más. O arréglense, perdónenme, o con conductas a lo Juana de Arco que no sirven para nada. Porque uno sigue viviendo, ya sea acá o en la eternidad. Y la idea es ser valiente para sanar heridas que si no se actúan se repiten todo el tiempo. Y hay muchos trastornos mentales que se perpetúan en los ambientes familiares. Familias que son confusas, que dan órdenes confusas, ambiguas, ambivalentes. Familias que viven criticando, no se salva nunca nadie, todo es malo y todo es negativo. Permanentemente sin motivo demanda, cualquier cosa es demandante y no tiene ningún sentido y se vive presionando. Bueno, todo eso deforma la personalidad y uno crece deformado y no formado como tendría que crecer. Eso desmoraliza y eso estimula a que uno sea paranoide, desconfiado o directamente desamorado. Y así, entonces, fíjense de una manera resumida, vamos viviendo la familia que recibe impactos, que los devuelve de una manera equivocada al ambiente, el ambiente lo vuelve, y así estamos viviendo. Y así estamos viviendo. Y vemos cómo la madre, preocupada para que el hijo no vea pornografía en la computadora, y el técnico viene a arreglar la computadora del padre,
y se desayuna toda la familia que el que más mira pornografía es el padre. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo no va a poder ser? Si está todo dado vuelta. ¿Qué nos sorprende? ¿Por qué nos tiene que sorprender la patología si la semilla que sembramos es una semilla venenosa? ¿Qué va a crecer? ¿Algo bueno de allí? La coherencia es más sana, aunque sea duro, que lo incoherente. Y la familia, en vez de ser lo que tiene que sanar, es lo que tiene que enfermar. Y aquí yo, en estos minutos que nos quedan, me encanta esta escena, no sé si se acuerdan, si vieron la película, pero me impresionó escuchar el testimonio del que hizo, de este actor que hizo de Jesucristo. Es alguien que se entregó a Jesucristo de verdad y que sufre hasta el día de hoy el oprobio de ser cristiano, y Hollywood le da la espalda porque se jugó por los principios cristianos en todas sus áreas de la vida. Y cuando vi esta foto me quedé impresionado. Mel Gibson hablando con Jesucristo, esa imagen. Bueno, hay algo que Jesucristo plantea: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, Dios. Esta es una frase de un profeta dicha en el Salmo 51 por el rey David. Y Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para sus sentimientos. ¿Cómo la fe puede corregir este ambiente patológico de rechazo? ¿Cómo puede la fe modificar estas conductas deformantes que hacen que hoy no solamente te veas mal, te pienses mal y te sientas mal, ya sea para un lado o para el otro? Cuando entendemos lo que hace el rechazo. El rechazo es inevitable, es universal, algunos más, otros menos, todos en nuestra casa somos más o menos rechazados. Porque la palabra de Dios dice que esta es una herencia que vamos trasladando de persona en persona y de generación en generación. Y dice que así como por un hombre entró la contaminación, por otro hombre entra lo que descontamina. Y en la palabra de Dios vemos que mientras el rechazo justamente te quita de un lugar privilegiado y hace que vos estés lejano, Jesucristo, por lo que hizo en la cruz, te acepta tal como sos. El apóstol Pablo dice que somos aceptos tal como somos. Él nos conoce tal como somos. Y hay una palabra que es una palabra teológica que tiene que ver con lo que se llama redención. Yo no sé si saben lo que significa la palabra redención, pero en el griego clásico esta palabra tenía que ver con un significado especial. Se vendían esclavos desde las 8 de la mañana hasta el atardecer. Y había que ir a comprar los esclavos al mercado. Y si uno quería comprar un buen esclavo, ¿a qué hora tenía que ir? Bien tempranito. ¿A quién se le ocurriría ir al final, cuando ya los que quedaban era más para tirarlos que para comprarlos? Y cuando está por cerrar la feria, la palabra redención es: ahí entra una persona y mira y dice: yo quiero este. Yo quiero este. Este te lo regalo. No, démelo también. Mire, deme todos. ¿Pero qué vas a hacer con estos? Eso es un tema mío. Para mí son todos valiosos. Es decir, la palabra redención es lo que no valía nada, la lacra, lo que ni siquiera tenía sentido cargarlo para tirarlo. Ahí Jesucristo dice: nos redimió con su muerte. Es decir, Él se identificó de tal manera con el sufrimiento humano que nos involucra a todos. Acá es donde se diferencia el judaísmo, el islamismo, el budismo del cristianismo. Porque todos hablan del sufrimiento. El que más se le parece es el judaísmo, un sufrimiento con un sentido, a lo
a lo, a lo de Víctor Frankl, algo parecido. Y bueno, me dispongo a sufrir. Pero Jesús dice, yo vine para cumplir. Es decir, Él vino para obedecer un sufrimiento. Es decir, al sufrimiento le dio un sentido salvífico. Él vino y padeció todo lo que la naturaleza humana podía padecer. Mientras el budismo te invita a que medites, porque esto es temporal, mientras el islamismo te pide que te portes bien para que en la otra vida tengas los premios, mientras el judaísmo te llena las estrellas de laureles para la nación, el cristianismo te toma tal como sos y te dice te acepto, y a partir de que te acepto sos una nueva creación. Perteneces a mi familia. Jesús más de una vez dijo son mis hermanos, y Dios pasa a ser nuestro Padre. Él intercede, Él se pone en nuestro lugar porque es el que sufrió todo, más no pudo sufrir. Porque no es que muere uno que está ya muriéndose hace 10 años y no se muere, y ya la familia está pidiendo que se muera de una vez. Es un joven el que muere. El que muere es alguien que los llevan a la tortura máxima. El que muere es alguien que lo llevan a un punto donde ya no queda más nada. Lo castigan, entra en un shock hipovolémico. No es que tiene sed, el cuerpo tiene sed. No aguanta más nada, se deshidrata, está inconsciente, y cuando hace un esfuerzo dice las palabras que dice, y encima son palabras de perdón. Y cuando se entrega, dice consumado es. Se cumplió para lo que yo vine. El reemplazo está hecho. El punto es si yo lo tomo o no lo tomo. Si yo quiero ejercer la sanidad de mis temas emocionales, entendiendo la dinámica desde la cruz o no. Si lo hago desde la cruz, me doy cuenta que yo soy valioso porque alguien maravilloso puso su vida por mí. Paso a pertenecer a la familia de la fe, porque vos y yo, si lo somos, somos hermanos y todos venimos del mismo pozo. El apóstol Pablo a los Corintios les dice, ¿ustedes qué piensan? ¿Que son más inteligentes? No se olviden que son lo último. Por eso Cristo los amó. Cuando nadie los quería, todos fueron rescatados de la vieja manera de vivir y son una nueva creación. El rechazo me excluye, Jesús me acepta. El rechazo hace que no me sienta orgulloso, y algunos hay hasta que se cambian de apellido para no ser de esa familia. Jesús dice, sos mi hermano, sos mi hijo, dice Dios. Y por último, y el broche, si el rechazo me hace ser un inútil en vida, ser hijo de Dios me hace ser efectivo. Y más allá de canciones que cantamos, hay un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy redimido con Cristo, Él me sana, me da una comunidad terapéutica para que yo pueda ejercer. Por eso es que aquí todos estamos para aprender. Por eso dice el apóstol, nadie se haga maestro sabiendo que va a recibir mayor condenación. Por eso Jesús dijo, lávense los pies unos a otros y así cumplan con la ley de Cristo. Por eso dijo, van a conocer que son mis discípulos, no si predican bien, no si son una iglesia numerosa, no si son bautistas o menonitas o católicos o nazarenos o unión evangélica o hermanos libres. Van a conocer que son mis discípulos y tienen amor, porque vienen del mismo lugar, fueron rescatados de la misma manera y son efectivos en Jesucristo. Cuando uno piensa en la parábola del buen samaritano, la ciencia seguía de largo porque conoce mucho desde la teoría, pero no desde la práctica para detenerse y hacer lo que hizo el samaritano. La religión conoce mucho de las consecuencias morales y espirituales, pero siguió de largo también. ¿Quién fue el que se acercó al herido, al que fue robado y castigado? Fue también el que era la lacra de la sociedad, el samaritano. Ese fue el que paró, ese fue el que lo abrazó, ese fue el que lo llevó al hotel, lo que le dijo,
te pago y si gasta más, incluílo. Ese fue el que lo rescató. Dijimos que normal no hay ninguno. Dijimos que todos tenemos cosas. Y también hemos hecho la invitación a que nadie se sienta excluido de lo que pasó en el Gólgota. Jesús fue tan desfigurado que en su desfiguración entran los quemados, los mutilados, los masacrados, los aserrados, los que mueren de la peor forma. Hay mujeres que son dañadas en su sentimiento por abusos, por infidelidades, por un montón de inmoralidades. Bueno, Jesús vivió la infidelidad, la traición de hermanos, las mentiras, juicios injustos, deslealtades, abatimientos, destrucción de proyectos, 30 años. Lo abandonaron los hermanos, los discípulos íntimos. ¿Quién está herido por abandonos? ¿Quién está herido por traiciones? ¿Quién está? Fíjense, todas las variantes del sufrimiento humano pueden ser concentradas en esos momentos del Gólgota tan tremendos que nos toca recordar. Y no es que quiero hacer una película ni un drama, porque primero que no soy nada de eso y me cuesta hilvanar varias palabras juntas poéticas. Lo que quiero y oro para que te des cuenta que las heridas del corazón las puede solamente sanar quien creó ese corazón y quien está al tanto de que eso es así. Y a menos que nos apropiemos de lo que hizo Jesucristo, no podemos tener ese beneficio. Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Y aunque te parezca mentira, esa sanidad que Dios hace, la va a hacer en la forma que vos menos lo pienses. En una oportunidad, un hombre muy responsable que se privaba de tomar los símbolos, se acercó y planteó, viendo que su vida pasaba y hacía ya años y años que no participaba de los símbolos, le dijo, pastor, yo quiero participar, pero yo ofendí a una persona y fue una ofensa tan grosera que me ofendí yo también a mí mismo y no puedo olvidármelo y no tengo forma de pedirle perdón. Y fui una vez a alguien y me dijo que hasta que no le pida perdón no puedo participar de los símbolos. ¿Qué me aconseja? Y yo me acuerdo que le dije, mirá, vos teniendo este celo en el corazón, si vos te comprometés delante de Dios a poder pedirle perdón, tenés que participar de los símbolos, porque esos símbolos vivifican, pero tenés que hacerlo pidiéndole perdón a Dios y sabiendo que en cuanto veas a esa persona, lo tenés que hacer. Y me dijo, ¿es cierto? ¿Puedo hacerlo? Y yo le dije, sí. Esa persona participó, fue un acto tan sublime, tan maravilloso, y nos despedimos. Acordate de este pacto que hiciste con Dios. Dios te va a bendecir. Pasaron varios años, me veo con él, no sabía dónde estaba, no había forma de conocerlo, no había Facebook y este tipo de cosas. Un día estaba haciendo tiempo en el aeropuerto de Ámsterdam y estaba caminando y ve que viene caminando esta persona que hacía años no la veía. Desde el día que se comprometió él con el Señor, al poco tiempo Dios se lo puso en el camino. Y vieron cuando uno va caminando y ya no tiene opción, me vio, no me vio, no tengo otra, tengo que seguir. Y él se acordó enseguida de eso. Lo miró, el otro se frenó y le dijo, ¿te puedo abrazar? Se pusieron a llorar los dos, se abrazaron los dos, parecían dos nenes de años de ofensa que involucró a familiares comunes, a esposas, a hijos. En ese abrazo, en ese aeropuerto, se cerró una sanidad que empezó con una decisión de fe. Y hablamos de un cristiano. Qué increíble, ¿no es cierto? Cómo uno puede hasta pensar que lo tiene a Dios, pero no se apropia de lo que Dios dio.
Y cuanto más quizás aquí hay algunos que incluso ni siquiera le encuentran el sentido a la posibilidad de saber que pueden ser aceptados por Dios, pueden pertenecer a la familia de Dios y pueden tener la eficacia que Dios quiere darles. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo hacer todo, incluso animarme a pedirle perdón a mi hijo, animarme a un montón de cosas, porque la vida de fe es una vida que perdona, es una vida que previene, es una vida que restaura. Miren, cuando uno empieza a vivir esta vida de Jesús, no ve el dolor, no ve la cruz, ve una dimensión más. Las cosas eternas no son vistas por los ojos que tenemos. Dios es un Dios que usa cadenas que no podemos entender y no podemos comprender, pero Él nos utiliza de la forma menos pensada para hacer bien a otro. ¿Cuándo? Cuando nos disponemos a ser sanados por Dios y a hacer lo que Él quiere. En una oportunidad con mi esposa decidimos hacer una lista de hábitos que habíamos perdido como creyentes. Hicimos una pequeñita lista y la guardamos. Algunas cosas que antes hacíamos como creyentes que ahora no se usan y las tenemos que volver a hacer. Y una de ellas era cuando vamos a un lugar a comer público, a hacer una oración, como cuando comemos. La cuestión que pasaron varios meses y nos encontramos con un matrimonio amigo. Yo no sé si lo conté esto aquí, tal vez lo conté, perdónenme, pero nos encontramos con un amigo nuestro que vino a vivir a Argentina y nosotros lo íbamos a hospedar unos meses hasta que ellos encuentren trabajo. Y vinieron siendo amenazados de su país de origen, en fin. Y fue una alegría volver a verme con un amigo del alma, de esos que uno tiene de la infancia y de la juventud. Y entonces dijimos, vamos a ir al cine, vamos a ir al shopping, y fuimos al shopping más fino de Buenos Aires, que es el Patio Burlich, no sé si lo conocen. La cuestión que yo hacía mucho que no iba y ahí hay que afinarse un poquito. Y bueno, por supuesto elegí yo la película que iba a ver cuando se enteraron nuestras esposas. Es una película de Schwarzenegger de guerra, pero a mí son las que me relajan, porque las que hay que comprender ya uno comprende todo el día, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que fuimos al shopping, al patio de comidas, y pedimos, estaba repleto de gente, toda gente paqueta. Estábamos tan contentos y enseguida me acordé de lo que habíamos hecho con mi esposa, de que teníamos que orar cuando... Entonces pedimos la comida cuando vino. Yo tenía mucha alegría y dije, vamos a dar gracias a Dios por esto. Nos tomamos de la mano y oramos. Y yo no sé si aprendí de Priscila. Priscila ahora largo cuando vamos a comer, las hermanas dicen, Priscila, cortala, Priscila, bueno. La cuestión que yo de la alegría daba gracias a Dios por el reencuentro, bueno, todo eso, ¿no? Y después a lo último me acordé que era por la comida y dije, bueno, Señor, bendecí la comida y listo. Y empezamos a comer. Cuando terminamos, nuestras mujeres fueron para prepararse antes de ir al cine y viene la moza para la cuenta y vemos que la mujer está llorando. Y le decimos, ¿le pasa algo? Les traje la cuenta y dicen, pero les quiero decir algo. Cuando ustedes oraron, no aguanté más. Y dije, Señor, me rindo, me entrego, me estás hablando por todos lados, no quiero perder más tiempo, vengo a vos, perdóname. Todo eso parecía una campaña evangelística. Nosotros nos quedamos mirándonos y de la alegría le dije, bueno, que Dios te bendiga. Me dijo el nombre, ni se nos ocurrió decirle, la cuestión que quedamos tan impactados. Ahora, ¿quién va a pensar, ¿no? ¿De dónde a dónde? Esas cosas que hace Dios. La cuestión que después que terminó la película, le dije yo a este amigo mío, ¿por qué no vamos y le damos una dirección para estar en contacto con esta mujer? Bajamos, ya era como la 1 de la mañana, había muy poquita gente y había uno en la caja que era el dueño seguro. Y le dijimos, por favor, ¿está tal persona? Dice, no, señor, hoy no vino a trabajar. ¿Cómo no vino a trabajar? Sí que vino a trabajar. Sí, ¿nos atendió? No, señor, por favor, ya nos estamos yendo. Hoy no vino, no es el día de ella. No, mire, señor, nos atendió. Y el amigo me dice, bien para vos esto, es de loco esto, ¿no? La cuestión es que el hombre me decía que no estaba y yo le decía, sí, lo único que nos haya mentido. Y entonces le insistimos tanto, el hombre dijo, bueno, a ver, esperen un minuto. Y el hombre viene, dice, mire, tiene razón.
esta persona hoy vino a reemplazar porque debía 2 horas y vino solo 2 horas. Y fue justo ese momento que nosotros nos sentamos. Ahora, ¿de dónde a dónde? Quizás vos estás sentado acá y te están hablando de todo esto y hay una decisión que vos tenés que tomar en tu corazón que puede ser dura, difícil, pero tenés que animarte porque el que está en vos y el que quiere estar en vos la pasó peor y lo hizo para incluirte, lo hizo para pagar ese precio. Tenés que aprender a vivir por fe y lo primero que tenés que decir es: Padre, quiero estar hoy contigo, como hizo ese preso, ¿no? Quiero hoy tener esa fe, quiero verte, quiero que estés conmigo, quiero que me des esa fuerza. Esa es la fe que confía, sabiendo que lo que viene no es fácil, pero es el diseño de Él y va a ser para bendición. Hay que perdonar, hay que perdonar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace para caminar? ¿Te acordás cuando no caminabas? Perdón, ¿cómo se hace para retener esfínteres? ¿Se acuerdan cuando no retenían esfínteres? ¿Vos te acordás, hermano? ¿Vos te acordás? Yo no me acuerdo. Pero cuando lo hice con mis hijas, mi mamá me decía: vos hiciste lo mismo, vos hiciste lo mismo. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Andando. ¿Y cómo se aprende a recibir y a confiar en Dios? Recibiendo y confiándolo. Diciéndole: Señor, vos lo hiciste por mí, te creo, lo tomo. Lo hiciste por mí, me da fuerzas para hacerlo. Perdonaste en el peor momento, yo también en tu nombre lo perdono. Me cuesta la vida, lo voy a perdonar. Me lo dijo esto una mujer casada con 2 hijos, que de chiquita era dejada con su tío materno mientras la madre iba a trabajar. Y lo que voy a decir es fuerte, pero es real. Este tío abusaba sexualmente de su sobrina. Y su sobrina dijo: si Dios hizo esto por mí, yo lo tengo que perdonar para que yo me sane. Aunque sea para mi egoísmo. Y yo le dije: mirá, va a ser para tu egoísmo, en primer lugar, pero va a ser para bendición de no sabes qué. Y el primer bendecido fue su esposo cuando se enteró. Y se animó y le pidió perdón al tío. Le pidió perdón. Yo dije: no, lo perdonaste. No, le pedí perdón, porque muchos años le guardé bronca y rencor. Le dije que no lo quería ver más, pero que lo perdonaba. Y le pedía perdón por haber esperado tanto tiempo y poder decirle: tío, lo que hiciste me hizo mucho daño, te perdono. Y no se ven más, están distantes, una vez cada varios años. Y cuando ella la veo, me dice: Miguel, Dios me restauró. Ya no es la columna vertebral de mi vida ese dolor. Hoy soy mucho más que eso. Jesús me da fuerzas para vivir. Una vida de fe que rehabilita. El apóstol Pablo dijo: porque yo estoy con Él, lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es sanidad. Esto es sanidad, es una decisión que hay que tomar. ¿Para qué? Para que Dios empiece a obrar. Se empieza de menor a mayor, se empieza construyendo una nueva base cotidiana que tiene que ver con el confiar, con el perdonar, con el restaurar. Lo que Dios hace en mí es lo que yo empiezo a hacer conmigo mismo y con los demás. Ustedes vieron que está el tema del aborto ahora todo el tiempo. Ayer y hoy me han llamado porque hace falta que vayamos al Congreso para presentar argumentos que el aborto es algo que no es prudente, en fin, y desde la ciencia. Por supuesto que aceptamos, hasta 400 profesionales tienen que ir y solamente hay 200. Y dicen que tienen que ser 400. Yo no sé lo que va a pasar con la ley. Lo que yo sí puedo decir es que en 32 años de ejercicio no hay una persona que no me haya dicho, mujer u hombre, qué duro es el tema del aborto. En el ruido se dicen muchas cosas, en el silencio del alma es muy fuerte ese grito que existe, que clama por perdón y por perdonar. Y el que tiene la posibilidad de hacerlo es Dios en el corazón, es la carta de triunfo para a partir de ahí empezar a edificar. Si no, es seguir comprando alfombras grandes, cada vez más lindas y más grandes, para seguir tapando
y tapando y tapando. Y la sociedad se especializa en eso, en tapar, tapar y tapar. Hay mucho más cosas para decir, vamos a ver si las podemos compartir. Pero hay un himno que yo quiero terminar. Ahí ustedes ven una palabra que se llama resiliencia, es una palabra nueva en la psicología que viene de la ingeniería, de las telas y de las sustancias que no se rompen, se pueden machucar, se pueden moldear, pero vuelven a tener su lugar original. A mí me gusta compararla con las pelotitas de tenis, en donde uno le pega un saque de 200 kilómetros por hora y se abomban y cuando pican, pican bien y vuelven a ser golpeadas y vuelven a su tamaño original. Eso es resiliencia, poder vivir una vida resiliente. Y hay un himno, que es un pasaje bíblico, y yo quiero terminar con eso. ¿Qué les parece si se ponen de pie? Miren, dice el apóstol Pablo así. No sé si lo alcanzan a leer, pero dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, dice Pablo, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sabiendo que Dios, y fíjense, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcanza más y a más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, la versión que usamos mucho dice, aunque este cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se va renovando cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Estas palabras fueron protagonizadas por el que dijo, soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Qué les parece? Qué mensaje, ¿no es cierto? Alguien que nos invita a ir a Él sin haber tocado de oído, sino experimentado todo, para hoy con autoridad decir, vení que te atajo, vení que empiezo la sanidad, dejá que yo empiece a trabajar en tu vida, dejá que te sorprenda con los caminos que yo voy a hacer, que no son los que vos vas a ver o entender. Esa herida tuya, esa cicatriz tuya va a tomar forma, color, propósito y te va a hacer grande porque yo voy a ser grande en tu vida. ¿Hacemos una oración? Inclinen la cabeza, vamos a orar. Y si querés hacer esta oración junto conmigo, te invito a que la metas en tu corazón. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por tu amor que quiere llegar como el calado de un barco. Desde lo profundo habla, desde el dolor habla para involucrarme. Señor, gracias porque tu sufrimiento, que es algo feo,
fue el motor de tu venida para que yo ya no tenga que sufrir. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario estaba incluido mi dolor. Y gracias porque estás asociado a ese dolor y podés darme una vida distinta a la que puedo imaginar. Señor, pongo delante tuyo esta herida que sabes que tengo para que la transformes. Pero no transformando solamente esta herida, sino transformando mi vida para que tenga un sentido distinto. Señor, vengo a ti humillado, dolido, para que me tomes y me transformes. Te acepto y te invito a que obres en mi vida. En el nombre de Jesús te agradezco y gracias por no abandonarme. Amén. Pueden tomar asiento. Y desde ya les agradezco mucho la paciencia, son las 10:10 y hoy es sábado de Semana Santa. Y yo les quiero solamente, me gustaría saber si alguno hizo esta oración de corazón, que pueda levantar la mano para yo poder saber por el cual pueda orar. Son varios, uno, dos, alguno. Que levanten la mano, así yo lo puedo ver. Esta luz acá es bien fuerte, no deja ver. A ver, acá ahora lo veo bien. Bueno, que esta valentía levantando la mano pueda ser la señal de decir que Dios les bendiga. Mujeres, que Dios les bendiga. Qué raro las mujeres, como en la época de Jesús, las valientes que se animaron. Seguramente hay más personas. A ver, levanten bien la mano los que oraron. Los que oraron, ya sea para que Cristo los sorprenda y empiece esa sanidad. Yo voy a llevar estos temas de oración. Gracias. Que el Señor les bendiga. Empieza una etapa distinta. Hay que vivirla por la fe, día a día. Permítanse sorprenderse por Dios. No se asusten. Déjense que el Espíritu Santo les guíe. Solamente empiecen el día diciendo: Señor, estoy en tus manos. Gracias por tenerme y porque nadie me va a hacer salir de ahí. ¿Está bien? Y Dios va a ir guiándoles. Y cuando miren van a decir: me trajiste y llegué a buen puerto. Que Dios les bendiga, que terminen bien el día y me parece que mañana también hay sorpresas. Le voy a dar a Liliana que seguramente nos va a decir cosas.